Hola, estimados amigos y amigas. Mi nombre es Magdalena Isela González Báez, soy doctora en Pedagogía Crítica y Educación Popular y formo parte del equipo del Instituto Nacional de Formación Política aquí en Michoacán. Este día vamos a hablarles sobre la importancia de la participación política de la mujer en la Cuarta Transformación. Bueno, estimado público que el día de hoy nos va a dar el favor de escucharnos, de vernos, hemos hecho una investigación sobre la importancia de la participación de las mujeres en este desarrollo histórico de nuestro país desde la época de la independencia de México. Y bueno, a pesar de lo poco que se habla y lo poco que se reconoce la participación de la mujer en los procesos políticos, que hoy nos tienen en la actual sociedad y nación mexicana, el papel que han jugado las mujeres en las diferentes transformaciones históricas de nuestro país han sido muy importantes. A lo largo de la historia, las mujeres han participado en diferentes luchas, en luchas armadas, en partidos políticos, en movimientos sociales, en movimientos feministas. Bueno, son muchos los personajes ocultos, todos aquellos que no conocemos y que la historia tradicional no nos ha hablado, que sin ellas no podríamos comprender los grandes acontecimientos históricos y de nuestros derechos conquistados como mujeres. Quiero lanzar una pregunta. ¿Las mujeres estuvieron ausentes en estas luchas que lograron un país independiente y un país libre? Definitivamente que no. Siendo un sector sumamente oprimido, los acontecimientos revolucionarios las despertó a la vida política y jugaron roles de suma importancia. Antes de pasar a la primer transformación de México, quiero comentar el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que vivió en la época donde la monarquía española tenía conquistado nuestro país y que, bueno, las personas en esa época valían de acuerdo a sus propiedades y riquezas. Ella es un caso muy ilustrativo de las dificultades que las mujeres se enfrentaron en esa época. Sor Juana Inés de la Cruz era la más grande e importante intelectual de la colonia. En el Estado de México nació, era en el año de 1651, de una familia criolla. Inés se reveló como una persona de extraordinaria inteligencia. Ella aprendió el náhuatl y el latín, era una mujer muy inteligente y se atrevió a hacer varias proezas como su poesía, como varios libros, que definitivamente fue la que abrió ese camino para la liberación de los oprimidos y empezar a conspirar. Sus libros permitieron que las mujeres de esa época pudieran empezar a despertar. Y bueno, en 1789 las masas irrumpen en la escena en Francia y acaban con la monarquía y el poder económico feudal. Europa retumbaría con la revolución burguesa, pero los ecos de la misma llegaron a América. En esa época el cura Dolores Miguel Hidalgo aprendería a hablar inglés, que era la lengua de la revolución, pero también hablaría las lenguas indígenas de su pueblo. Posteriormente, ya para 1800, a principios de 1810, inicia lo que nosotros conocemos como las conspiraciones y que dio el origen a la Guerra de Independencia, hoy considerada como la primera transformación de México. En esta Guerra de Independencia, el papel que tuvieron las mujeres fue sumamente importante. Vamos a señalar algunas, como es doña Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como la Corregidora, debido a que era esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Josefa, quien era criolla, estaba en desacuerdo que este grupo fuera considerado de segunda por el régimen colonial. Este descontento la llevó a participar en la conspiración de Querétaro, cuyo plan era que los rebeldes se levantaran en armas el 1 de octubre de 1810. Sin embargo, el 13 de septiembre, la conspiración fue descubierta por un infiltrado que informó a las autoridades virreinales de las actividades del grupo, el corregidor Miguel Domínguez. Fue obligado a conducir un cateo en las casas de la ciudad con el fin de capturar a los líderes insurgentes. Para proteger a su esposa, la encerró en un cuarto bajo llave. No obstante, Josefa, haciendo sonar uno de sus zapatos contra el suelo, llamó desde el encierro al alcalde Ignacio Pérez, a quien le pidió que avisara a Hidalgo que la conspiración había sido descubierta.
Otra importante mujer de esta época es María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la Güera Rodríguez. Fue una criolla de alta sociedad que tuvo ideas liberales. Asistía a reuniones políticas clandestinas con Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez. Además, tenía acceso a la información política privilegiada debido a que su padre fue regidor de la Ciudad de México y a su relación con otros personajes de poder. María Luisa Martínez de García Rojas, michoacana por cierto, ayudaba a los insurgentes proporcionándoles información y víveres. Después de ser detenida y encarcelada en 3 ocasiones, fue fusilada en 1817 y su frase muy conocida fue: ¿por qué tan obstinada persecución contra mí? Tengo derecho a hacer cuanto pueda en favor de mi patria, porque soy mexicana. No creo cometer ninguna falta con mi conducta, sino cumplir con mi deber. Fueron las palabras que pronunció antes de morir. Leona Vicario jugó un papel muy importante y definitivo durante esta lucha, ya que financiaba con medicinas, enviaba mensajes y dinero a los insurgentes, además de darle refugio a algunos de ellos. Formó parte de una sociedad llamada Las Guadalupes, cuyos integrantes crearon una red de correos con Miguel Hidalgo debido a que pertenecían a la sociedad virreinal, y eso les permitía tener acceso a información a las estrategias de los españoles para combatir a los insurgentes. Fue además una de las primeras mujeres periodistas de México. Gertrudis Bocanegra, de Michoacán, hizo labores de espía, principalmente en las regiones de Pátzcuaro y Tacámbaro, a través de una red de comunicación entre las principales sedes de la rebelión independentista. Uno de sus hijos y su esposo murieron en la guerra y ella misma más tarde sería fusilada por la causa. Bocanegra fue descubierta, aprendida por el ejército realista, que la torturó por delatar a otros participantes de la guerrilla. Gertrudis se negó, fue enjuiciada y encontrada culpable de traición, sentencia de muerte, y fusilada en 1817 apenas con 52 años de edad. Quiero comentar también el caso de Carmen Camacho, que fue denunciada y condenada a muerte por Calleja. Su cuerpo colgado tendría el cartelón: seductora de la tropa. Otro ejemplo lo vemos con María Tomás Esteves y Sala, quien fue condenada a muerte por la misma causa en 1814 por Agustín de Iturbide. Su cabeza fue expuesta en la plaza de Salamanca. La independencia fue una auténtica revolución popular, sacudió a la sociedad y dio a la mujer un lugar destacado que empezó a romper las cadenas. Esa heroicidad de la mujer que se levantó en la lucha revolucionaria durante la independencia, sin importar todo en su contra, y se ganó un lugar en la historia que hoy debemos rescatar. Es verdad que esta revolución no logró romper muchas ataduras mentales y sociales contra la mujer, pero fue un gran paso.